Bueno, un gusto estar acá con el padre Luis Ugalde. Padre Luis Ugalde, coordinador del Centro de Reflexión y Planificación Educativa, también fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Luis Ugalde, muchas gracias por estar acá con nosotros. Le cuento, Padre Ugalde, que estamos iniciando con usted una serie de entrevistas periodísticas que hemos denominado Un día después de la incertidumbre. Pensamos que el país también tiene que dedicar tiempo a la reflexión, a la imaginación, a la búsqueda de ideas, sentimientos, emociones de lo que puede ser el futuro, más allá de lo que pueda ocurrir y el resultado que se pueda obtener. Creo que es interesante que el país también conozca propuestas e ideas sobre ese futuro. Por eso iniciamos esta serie de conversaciones y diálogos que hemos denominado Un día después de la incertidumbre. Padre, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido a Fe y Alegría, porque realmente considero que este es el problema principal, ¿no? El problema principal de un enfermo es si tiene o no esperanza de salir de la enfermedad, y salir de la enfermedad es pensar en el día de mañana posterior a la enfermedad. Si Venezuela no es capaz como conjunto de pensar en la salida de la enfermedad, pues estamos atrapados, no importa que sea de gobierno o de oposición, estamos atrapados y no tenemos salida. Y yo creo que esta iniciativa de Fe y Alegría a mí me parece sumamente oportuna, porque Fe y Alegría tiene una gran audiencia, ha mantenido una línea muy abierta, no parcializada en uno u otro partido, y eso es lo que necesita en este momento el país. Y pensar juntos en la reconstrucción del país. Yo siempre digo, no me gusta solo reconciliación, sino reconciliación para la reconstrucción. Y eso significa, bueno, una serie de abordar una serie de temas que seguramente ustedes lo van a hacer. Padre Ugalde, quiero comenzar por lo siguiente. Han transcurrido ya más de 80 días de confrontación política en Venezuela. Esto ha dejado muertos, heridos, detenidos, destrucción de bienes, hay denuncias de violación de derechos humanos. El gobierno denuncia que la oposición quiere una intervención internacional y quiere derrocar al gobierno del presidente Maduro. La oposición denuncia que el gobierno ha incurrido en violación de derechos humanos, ha reprimido las manifestaciones y ha roto el hilo constitucional y ha desarrollado un golpe constitucional. Padre Ugalde, analizando esta crisis en este momento actual, ¿estamos ya cerca de un desenlace? Bueno, yo no me voy a detener ni en las denuncias que hace la oposición ni en las que hace el gobierno, sino en la situación. Lo que es indiscutible, independientemente de la preferencia política, es que en Venezuela hay hambre, que hay desabastecimiento, que los salarios no alcanzan y que el mes que viene van a estar peor que ahora, que no hay medicinas y eso no respeta ninguna ideología. La inseguridad, sabemos cómo está. Entonces, ese es un hecho fundamental. El otro hecho fundamental es que la pobreza que se logró bajar en los ingresos en los años últimos anteriores, en este momento la pobreza se ha disparado al 80% y es perfectamente explicable, porque si los maestros están luchando a ver si pueden hacer el mercado o no con lo que ganan, ¿qué queda para el resto de la población? Entonces, no son cosas que inventa la oposición ni puede refutar el gobierno, sino que están ahí. Si a eso se añade que políticamente se dice, bueno, la Asamblea Nacional, con los argumentos que sean, es nula. Todo lo que la Asamblea Nacional haga ya lo hemos anulado. Se hicieron en el TSJ una serie de decisiones ad hoc, es decir, para... Que la declaran en desacato. ¿Va a salir esta ley? Bueno, tenemos la antiley. Pero no solamente eso, sino aquellos acuerdos fueron de fines de abril, ¿verdad? Del mes de abril,
dijeron, bueno, simplemente la Asamblea es como si no existiera. Y las atribuciones que la Constitución le da a la Asamblea me las voy a reservar al Poder Judicial y voy a compartir con el Ejecutivo. Naturalmente, eso es indudablemente una dictadura. Es decir, el dictador aprueba el presupuesto, él y sus amigos, y si tiene una asamblea, es una asamblea servil y un poder judicial servil. Entonces, ¿qué pasa? Todas las vías judiciales están ya bloqueadas. Y eso es lo que provoca la calle. Por supuesto, una vez que se va a la calle, hay cosas que pueden ayudar y cosas que pueden desayudar. Porque la calle, si las vías judiciales o las vías, mejor dicho, constitucionales se bloquean, volvemos, bueno, a la ley del más fuerte. Entonces, ahí el gobierno dice, bueno, me faltan votos, porque el gobierno sabe que ahora le faltan votos, pero no me faltan balas y no me faltan bombas lacrimógenas. Entonces la oposición pues dice, bueno, yo no tengo ninguna vía legal, ni nacional, ni internacional, no me deja sino ir a la calle. Y en la oposición, incluso los políticos que nunca hubieran querido ir por ese camino, se ven que no tienen otra alternativa. Y ahí uno ve, las marchas ya no son controladas por los partidos, hay cantidad de poblados en el Táchira, en Mérida, que en el mismo, aquí en la colonia Tovar, una serie de acciones que no responden a ninguna consigna, a ningún partido, sino, bueno, nos quitaron la mercancía, nos ponen impuestos al camión que lleva el producto al mercado. Todo eso ha ido generando una indignación. Y la represión y los muertos generan más indignación. 80 muertos. Entonces, si los partidos de oposición pensaran, bueno, vamos a cambiar de línea, la calle lo repudiaría plenamente. Y el gobierno, pues lo mismo, no tiene... Maduro convocó a una constituyente, pues eso es una comedia, porque no puede convocar. La Constitución dice claramente, el único que puede convocar una constituyente originaria es el pueblo. Nadie tiene esa representación. Usted puede tomar la iniciativa, pero la autorización la tiene el pueblo. Entonces, en este momento, todo el andamiaje jurídico está derrumbado. Eso es una tragedia. Padre Luis Ugalde, hablando del andamiaje jurídico, me gustaría alguna palabra de usted, porque si bien muchos sectores del país, incluyendo la fiscal de la General de la República, coinciden en que se ha roto el hilo constitucional, que se ha perdido la institucionalidad, que se ha violentado la Constitución, también se ha indicado que hacia atrás la oposición desde la Asamblea decidió declarar al presidente ausente, es decir, declarar que ya no había presidente, y eso tampoco estaba en la Constitución. Entonces, no estamos ante dos actores que han hecho de la Constitución un uso basado en sus intereses. Bueno, a mí esa discusión no me interesa. O sea, no me interesa el pasado, me interesa el presente. En el presente, Venezuela, arrancando por lo que ustedes plantean, está en un callejón, digamos, en ese juego no tiene salida. ¿Cómo se sale de ese callejón? Y segundo, si no tenemos una voluntad muy fuerte de pensar en la alternativa, podemos estar mordiéndonos la cola, porque el gobierno está, bueno, a ver cómo reprimo la marcha que va a haber mañana, y la oposición está, bueno, a ver cada uno cómo me defiendo porque me van a atacar y cuál es el producto que hay que llevar para defenderse contra las bombas lacrimógenas. Entonces, aunque eso hubiera plena paz, si no hubiera nada, el país va al precipicio. Aunque no hubiera ninguna manifestación, dentro de un mes hay menos alimentos en Venezuela. Eso es indiscutible. No depende de mis simpatías o mis antipatías.
Las universidades están hundidas, el sistema educativo está hundido. Hemos endeudado al país, no solamente se comió todo lo que había, sino se endeudó. La corrupción brota por todas partes. Entonces tenemos que pensar la reconstrucción. Esta presión de calle no va a desaparecer, pero al mismo tiempo, si no hacemos un esfuerzo unos y otros para pensar en una reconstrucción del país, nos volvemos un país inviable. Usted utilizó la imagen un callejón sin salida. ¿Cómo salimos de ese callejón? Bueno, yo creo que justamente ahí es donde hay que pensar la transición. Cuando yo digo transición, no es un tecnicismo político, ¿no? Eso no me interesa, sino cómo pasa usted de esa desesperación de país que tenemos, cómo pasa a un país esperanzado. Venezuela tuvo esperanza en el chavismo. En este momento aún los chavistas están desesperados. El gobierno está acorralado y la oposición está en la calle porque no hay, las vías constitucionales están bloqueadas. Entonces, tenemos que, no digo abrir un paréntesis, sino en paralelo tenemos que pensar, la reconciliación no es una consideración piadosa. ¿Qué elementos hace falta para que reconstruir a Venezuela? Yo diría hay 4 elementos que no tienen, digamos, un sello ideológico. Porque yo veo que algunos planteamientos dicen, no, pero no quiero la vía neoliberal, yo tampoco. O quiero el socialismo burocrático o el socialismo comunal. Todo eso son palabras ideológicas. Pero hay 4 cosas que yo quisiera que alguien me la refutara. Uno es, no salimos de esto si no se incrementa sistemáticamente el poder real que hoy tiene el 80% de los venezolanos, que es de carencia. No tiene poder económico, no tiene poder social y tiene muy poco poder cultural. La inmensa mayoría. Entonces, un país no sale de la pobreza y de la situación que vivimos si no hay una política sistemática de empoderar a las mayorías que son de bajos ingresos. Segundo, otro déficit enorme que tenemos en este momento en Venezuela, y esto se ha sembrado, es que las alianzas sociales y los puentes sociales han sido, digamos, la prédica fundamental es hay que dinamitar esas alianzas y esas puentes porque son engaños. Los pobres son enemigos de los ricos y los ricos son enemigos de los pobres. Con esa prédica el país no tiene salida. Ningún país tiene salida y Venezuela no tiene salida. Entonces, ¿cómo reconstruimos, no ignorando las realidades de las diferencias, sino cómo reconstruimos, a pesar de eso, cómo hacemos un equipo de fútbol de 11 jugadores que chutan en la misma dirección? Ah, pero es que este viene de tal equipo y yo vengo de tal equipo. Es verdad, pero tenemos que entrenar para los 11 chutar en esa dirección. No hay país en el mundo que logre salir de una crisis como esta sin eso. Entonces, por eso instituciones como Fe y Alegría o como la Iglesia tienen un lugar privilegiado en ese sentido, porque su filosofía y su vivencia fundamental es hacer alianzas. Yo siempre digo a los universitarios, mire, usted vaya al barrio, no le tenga miedo al barrio. Si usted va como de la católica o va en torno a la comunidad cristiana, usted tiene parientes en todas partes. Y realmente yo llevo 30 años en un barrio muy pobre de La Vega y siempre me han recibido muy bien. ¿Por qué? Porque hay una identidad y dicen, bueno, este no viene a hacer política, este viene a sembrar este sentimiento que en este momento todavía es escaso en el país, las alianzas sociales, el nosotros, el reconstruir nosotros. El otro tema, para mí, o sea, hemos dicho el poder de la gente,
La gente tiene muy poco poder en este momento, ni tiene poder económico ni social. Tiene poder de protestar, pero para la reconstrucción estamos escasos. El otro tema es sacar, es decir, la riqueza del país no es el petróleo, sino el talento de la gente. Esto la inmensa mayoría de los venezolanos no lo cree. Este es un tema que hay que ponerlo en el centro. Sienten que es una tragedia porque el petróleo pasó de $42 por barril a 41. Es una tragedia. Pero si a usted le dicen, pero hay 1,5 millones de venezolanos que ni estudian ni trabajan, no es una estadística. O hay 3 millones de venezolanos que tienen una educación de pésima calidad. Es decir, en Venezuela los que mejor educación necesitan son los más pobres, para la nivelación hacia arriba, para formar gente que económicamente, culturalmente y socialmente ha sido empoderada. Pero eso no está ocurriendo, porque se ha apostado a ideologizar la educación y se ha fracasado, porque en este momento está en los libros, está en los programas, pero la ideologización que se ha buscado para formar socialistas, eso es un fracaso. Y la cuarta carencia muy grave para el país es la empresa productiva. La empresa productiva venezolana va a una competencia mundial y queda de último o de penúltimo. Y eso hay que decirlo, aunque sea doloroso. Entonces la empresa productiva es un bien de la nación. Ahora, tiene que ser efectivamente la empresa productiva convertida en bien común, de manera que el empresario esté convencido, si en Venezuela no hay futuro para los pobres, no hay futuro para nadie y no hay futuro para la empresa. Y al revés, que el pobre esté convencido, si no hay empresas exitosas en el país, yo no tengo futuro, porque ¿dónde voy a trabajar? Entonces, esos elementos, esos 4 elementos, no se pueden, digamos, relanzar. No digo que ya lo sabía, éramos muy deficitarios. Ahora, a mi modo de ver, somos más deficitarios. Por eso yo digo, la transición significa, la gente no va a dejar de protestar porque está de mal en peor. Pero la transición significa, no dentro de un año, ya hay que empezar. Primero en imaginarse y ver ese país. Si uno no ve un país con esperanza, si el proceso de la independencia ellos no hubieran soñado con una república, pues nadie se mueve. Lo que mueven son los sueños, sueños vinculados a las carencias. Yo he puesto 4 carencias y pongo el sueño, un cambio que nos permita trabajar y que no se nos vaya toda la energía como se nos va ahora, a ver cómo reprimo o a ver cómo protesto. Padre Luis Ugalde, el diálogo, la posibilidad de negociar, como lo ha dicho el Papa, de manera seria y sincera, ¿puede ser un espacio para conversar todo esto? Que tiene que ser, no hay otro medio, pero la gente, si los líderes hoy le dijeran, frenen la calle y vamos al diálogo, esos líderes no tienen ningún seguimiento. La gente está tan indignada que los considera traidores. Yo debo ser sincero, creo que el gobierno ha jugado de tal manera con las palabras que ha desprestigiado totalmente el diálogo. Sin diálogo no hay república. República por definición es la cosa pública. La cosa pública tenemos que hacer entendiéndonos. Por definición, república es el bien común. Bien común significa el bien suyo y el mío. Entonces tenemos que hablar cómo se construye, cómo se hace eso. Y una república es, la soberanía no es del rey. La soberanía es del pueblo. ¿No hay chance para el diálogo? ¿Se acabó el tiempo a la posibilidad del diálogo y negociación? Se puede hacer en paralelo, pero no frenando. Si usted pretende frenar, no usted,
usted, pongamos la oposición o el gobierno, pretende frenar y dice, bueno, mañana anuncio, ya ha anunciado el gobierno, nadie lo cree, pero si anuncia Freddy Guevara es exactamente igual. Es exactamente igual. Si cada actor, el gobierno, diera, antes de denunciar, diera algunas señales, por ejemplo, dicen los expertos en negociación, señales de buena voluntad, de pronto el gobierno dice, bueno, suelta una gran parte de detenidos, y no sé, se hace un acto para reconocer a la Asamblea Nacional. ¿Eso podría ayudar? Gestos podría políticos. Ayudar. La Asamblea, el secretario de Estado Vaticano, Parolin, mandó una carta el 1 de diciembre y el delegado del Vaticano no vino al segundo round del diálogo, no vino. Y Parolin dijo, no va a ir porque hay 4 puntos fundamentales, y ahora lo ha vuelto a subrayar el Papa, hay 4 puntos fundamentales sin los cuales no vamos a avanzar, y esos 4 puntos se trataron pero no se han cumplido. ¿Cuáles son esos? Muy sencillo. 1, tiene que haber pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional de las atribuciones que le señala la Constitución. Yo no lo puedo decir, usted es un 0 a la izquierda. La Constitución es la que manda por encima del presidente. Tiene que cumplirse lo que la Constitución exige de la soberanía popular, es decir, de las elecciones. Se violaron y se suprimieron en el año que le tocaba las elecciones regionales. Se trampeó el referéndum, que es el que esta Constitución prevé cuando estamos queriendo cambiar al presidente. El referéndum, ¿qué se hizo? Al temer que se iba a perder, se eliminó. Entonces, bueno, y hay otras elecciones. Entonces, es una condición indispensable que apela a las elecciones, apela al soberano. La ayuda humanitaria. Mire, si mañana, voy a expresarlo así, lo de la ayuda comunitaria, si mañana, humanitaria, si mañana se dijera, bueno, muy bien, va a haber elecciones, entonces prepárense. Bueno, la preparación de unas elecciones significa mínimo 6 meses. La población va a seguir indignada, porque dice, claro que yo quiero elecciones, pero yo le pregunto, ¿vienen o no vienen las medicinas? ¿Viene o no viene los alimentos? ¿Viene la posibilidad de empezar a sembrar y a producir lo que no estamos produciendo? Y esas 3 preguntas no tienen respuesta sin una enorme solidaridad internacional. Entonces, en este momento habría esa solidaridad internacional para, en un cambio de gobierno, dijeran, mire, en una semana vienen los aviones de tal y tal país, de tales y tales empresas, para que la población diga, ya empiezan a llegar estas y estas y estas medicinas y se distribuyen. Mientras ustedes preparan las elecciones, pero la primera semana hay que hacer esto. La otra cosa que hay que hacer, lo que tú has mencionado, no para dentro de 6 meses, ya. Yo anuncio que un alto porcentaje de los presos salen, y no es anuncio, a la semana están en la calle, y algunos que están en el exilio, y nombro una comisión de alto nivel, reconocida en materia de derechos humanos, para que analicen algunos casos que pueden requerir un análisis más claro. Bueno, la persona que anuncia eso, ese es el que va a lograr tal apoyo y tal, digamos, respaldo, que entonces él sí puede decir a la calle, apacíguense porque ya esto está caminando. Pero mientras la gente no vea que está caminando la ayuda humanitaria, las elecciones con un nuevo CNE, revisando todas las trampas que se hicieron
para el TSJ. Hay unos legalmente y otros ilegalmente. Y la fiscal ha hablado claramente en eso, y la fiscal es chavista. O sea que el problema no es chavismo o no chavismo. El chavismo expresó una esperanza y la gente tiene derecho a esa esperanza. Y aquí no hay futuro si el gobierno que venga dice, bueno, muy bien, pero no, esa esperanza hay que retomarla. Porque el chavismo no surgió porque el país estaba feliz, surgió porque el país estaba profundamente descontento. Padre Luis Ugalde, ¿es propicio pensar dentro de ese ambiente presente en una constituyente, pero llamando a una consulta previa, si se llegara a hacer ese ajuste? Porque todo indica, según el gobierno, que llueva, truene, relampaguee, se va a convocar a una asamblea constituyente. Pero si ahorita, en este momento, producto de esas conversaciones, se dijera, no, va a haber una consulta previa, ¿sería propicio ese espacio? Con consulta previa sería constitucional, pero sería totalmente inoportuna e inútil, porque sería constitucional porque se le dice al pueblo si quiere, que eso es lo que hay que hacer. Creo que el pueblo diría que no, pero a lo que voy es, ¿para qué quiere usted eso? Para distraer. ¿Quién le ha pedido a usted una constituyente? ¿Qué es lo que le impide a usted hacer esas cosas en la Constitución? Porque hace una constituyente para quitar esta Constitución, es porque en la Constitución hay cosas que me estorban para hacer la paz en Venezuela, que me estorban para dar poder al pueblo, que me estorban para recrear los puentes. Entonces, eso me tiene que demostrar. Y el venezolano, el 90% de los venezolanos dicen, no, es una trampita. Yo no caigo en eso. Y yo comparto eso. Otra cosa distinta es, una vez que iniciemos este proceso, llegan los exiliados, van saliendo los presos, nos vamos a reunir de verdad con las fuerzas productoras nacionales y con los elementos internacionales. Bueno, dentro de eso podemos llegar, mira, y en la Constitución habría que hacer unas reformas. Muy bien. En la Constitución prevé las reformas, que no es una nueva constituyente. La constituyente originaria es una cosa gravísima. Y esas reformas habría que someterlas a consulta también, ¿no? Claro que hay que someterlas a consulta. Por ejemplo, decir, oye, pues mejor es que haya Cámara de Diputados y Senado. No sé si sí o no, pero eso se puede discutir. O que el periodo presidencial no fuera de 6 años, sino 4 y una reelección. ¿Incorporar las misiones podría ir en reforma? Claro, en las misiones hay cosas... ¿El enfoque de las misiones? El enfoque de las misiones, hay cosas que son, o sea, ningún gobierno puede dejar de hacerlas. El tema de, por ejemplo, para poner nada más el de la salud, Misión Barrio Adentro, no voy a mencionar eso, sino eso por el tiempo, ¿no? Es evidente que necesitamos en Venezuela una red de salud, de atención primaria, de prevención y atención primaria, y una red capilar que baje a las comunidades, que fue la razón por la cual fue bien aceptado cuando con apoyo de Cuba se anunció eso. Pero en este momento, yo lo veo en La Vega, el recorrido mío cuando iba de la Católica a La Pradera, hay como 12 barrioadentros. En este momento por lo menos 8 están abandonados. Bueno, entonces se buscó el efecto político en algunos sitios, y hay poblaciones en el interior, y dice, bueno, gracias a este médico cubano tenemos médico aquí. Pero eso, olvidemos ahora de los cubanos, pero tengo que formar médicos, paramédicos, enfermeros, lo que usted quiera, para que la atención primaria de la salud, donde están las poblaciones, sea prioritario, porque si usted lo deja, termina en el nivel terciario, que es la hospitalización. Eso cuesta una millonada al país. Lo más barato
más que andar curando después, es que la mamá haya recibido tal formación en el área de salud que entonces a su hijo y a su hija le ayuda a que no caiga en la enfermedad. Entonces, bueno, ese es un caso. Y en el área de educación, por supuesto, el problema, yo creo que eso fue muy manipulado. Se habló de 1,5 millones en la misión alfabetización. Sí, la misión Robinson, la misión Robinson. La mayoría de esas escuelas, yo hablo por conversación directa con responsables. Dice, no, padre, yo tenía 18. ¿Y cuántos de ellos eran alfabetos? Todos menos 2. Pero hicimos esto, era una invasión reciente, y dijimos, bueno, si formamos esto, el gobierno nos va a dar algo. Y uno lo entiende. Pero el cuento de que se alfabetizó 1,5 millones, eso es falso. Padre Luis Ugalde, pensando en la transición, pensando en el futuro, en un día después de la incertidumbre, ¿es posible la gobernabilidad de Venezuela sin la participación activa del chavismo? Yo creo que no, y lo he dicho, lo he expresado de todas las maneras, ¿no? ¿Y por qué no? Es decir, una elección en este momento, en la situación precaria de cualquier elección, el mismo Chávez ganó con un porcentaje de votos pequeño en relación al conjunto de la sociedad. En este momento en Francia ganó Macron un enorme triunfo. ¿Y qué porcentaje sacó? 32%. Y el otro tiene 28%, el otro tiene 20%. La tarea de reconstrucción del país es de tal calibre que hace falta mucha gente de la que está en el gobierno y de la que está en la oposición, independientemente de que su partido haya ganado la presidencia o no. Entonces ahí tiene que haber un pacto. Pero aparte de eso, la parte programática, o sea, el chavismo más que un partido, más que una militancia, significa una esperanza. Una esperanza que está más diluida, pero esa esperanza tiene que formar parte central. Y esa esperanza yo por eso la pongo en esas 4 cosas. O sea, para que a los pobres en Venezuela le vaya bien, tiene que irle bien a su sistema, al suyo. Si no puede ser, bueno, como son pobres, una pobre educación. Pero eso sí, los hijos de los ministros van a estudiar fuera del país. Y los otros en colegios privados. Pero los que no podemos pagar, que somos el 80%, bueno, para ellos cualquier educación es válida. Eso no se puede aceptar. Hay que revitalizar totalmente la tarea del educador. Nadie quiere ser educador. Nadie quiere ser educador. Si nadie quiere ser educador, no tenemos posibilidades de una buena educación. Necesitamos que los mejores hijos e hijas sean educadores. Entonces, todo esto significa retomar estas 4 carencias, diría yo, ¿no? En la parte escolar, en la parte de decir la fuerza y riqueza del país es su talento. Y a mí lo que me duele es que su talento no se está aprovechando. Yo veo, por decir algo, La Vega, que estoy más familiarizado, yo veo los miles de jóvenes realmente están recibiendo, no me refiero solamente a lo escolar, sino la parte educativa más integral. Están recibiendo lo que necesita un joven para tener éxito en su vida personal y como país en este mundo globalizado. No. Y no significa que le hemos dado una pobre educación para que se perpetúe en la pobreza. Padre Luis Ugalde, yo percibo, indudablemente puedo equivocarme no en la percepción, pero yo percibo que hay unos miedos. Si uno mira al chavismo, el chavismo le tiene miedo a 2 cosas. Le tiene miedo al regreso al neoliberalismo y a una persecución del chavismo y a una exclusión del chavismo. Y si uno mira a sectores que han crecido en el país, que le tienen miedo a lo que se denomina un socialismo, una dictadura socialista, le tienen miedo a eso. Pero en conclusión es un miedo. Sí.
¿Cómo salir de esos miedos precisamente en aras de... Creo que es un tema importante también en la discusión de una transición. Sí, los miedos paralizan. Por eso, cuando decimos esperanza, la esperanza es la que supera el miedo, ¿no? O sea, tú tienes un enfermo, un familiar enfermo, y tienes miedo de que se te muera o que quede inválido para el resto de su vida. Y la esperanza, y para eso haces la consulta, juntas a los médicos, a ver quién tiene la fórmula correcta para superar la enfermedad. Eso necesita Venezuela, y por eso Venezuela necesita que no estemos hablando un día y otro solamente a ver cómo voy a hacer yo para reprimir la manifestación de mañana y cómo voy a hacer yo para darle la vuelta y enfrentar a los guardias, sino que estemos cuanto antes mejor. Y yo creo que el presidente Maduro hace un año podía haber emprendido, digamos, ser un poco líder de eso. Él no quiso, por las razones que fuera, yo no me meto en eso. En este momento la credibilidad está en los suelos. A pesar de eso, hay que hacer, y ya va habiendo cosas no públicas, pero de gente que han sido ministros del chavismo, que reconocen las cosas que se hicieron mal y que reconoce la lógica económica que necesitamos, que no puede ser neoliberal. O sea, tiene que haber políticas de nivelación hacia arriba. Neoliberal es cuando uno lleva deje usted suelto al mercado y el mercado hace el milagro. Eso es falso, porque en el mercado no somos iguales. En teoría somos iguales, libres, pero si usted tiene el 70-80% de la población que realmente tiene que jugar el partido de fútbol con los pies atados, naturalmente que usted me va a ganar a mí, porque no estamos en igualdad. Entonces la igualdad es una ficción. ¿Tiene que haber Estado? Claro, ¿un Estado fuerte? Claro que tiene que haber Estado fuerte y eficaz, mucho más reducido. En este momento hay más de 4 millones que viven del sueldo del Estado, lo cual es una monstruosidad, y no hay recursos para eso. Pero tiene que haber un Estado eficaz, y un Estado eficaz no tiene que ver con lo grande que es, sino con la autoridad efectiva que tiene. Entonces tiene que haber unas reglas de juego muy claras. En este momento hay mucha piratería en las empresas, por supuesto desde el narcotráfico hasta la economía de puertos. Si a mí me dan dólares a 10 bolívares y yo puedo vender dólares a 8,000, naturalmente yo me voy a dedicar a eso. Y hay una corrupción que se ha hecho en torno a eso. Entonces la empresa, hay que ser exigente con la empresa debe ser, y la empresa tiene que tener una visión de país. No solamente decir, yo voy a lo mío y tú a lo tuyo y que cada uno no. Aquí tiene que reconstruirse la visión del bien común, y los empresarios tienen que tener claro eso. Porque si no hay una Venezuela que sea, lo que he dicho antes, que haya vida para todos, no va a haber vida para la empresa. El empresario va a decir, voy a Ecuador, o voy a Colombia, o voy a Panamá, aun el venezolano y aun el chavista. Yo no voy a invertir aquí, yo voy a invertir allá. Y con eso estamos perdidos. Entonces esa reconstrucción tiene también una dimensión espiritual, una dimensión de reconocimiento del otro y de buscar el bien del otro. Nosotros significa otros, formando una unidad. Una última interrogante de este futuro. La implosión del modelo petrolero rentista. Yo creo que todos coinciden, que unos y otros, que ya esto no da más para la riqueza petrolera. Y no es tan sencillo el cambio cultural de un día para otro, pensar que no estamos ya dependiendo del petróleo. Es un reto para una transición, para un nuevo escenario, ¿no? Es un reto básico, clave. Cuando empezó el gobierno chavista, se hablaba de economía endógena, tú lo recordarás, se refería a eso. La exógena es la de fuera, la endógena. Pero no se ha hecho. Y no se ha hecho porque se pensó, bueno, con el dólar el petróleo, el barril a más de 100, pues bueno, a mí no me importa que no haya empresas aquí.
porque yo puedo importar. Ahora, ni tenemos empresas efectivas, porque las que se estatizaron, hasta donde yo sé, todas están a pérdida, y tampoco tenemos dólares para comprar. Ese es un diagnóstico que ya existía hace mucho tiempo. Cuando yo digo apostar al talento, significa eso. Suiza no tenía, o Dinamarca no tenía minas, no tenía petróleo, no tenía oro. Entonces eso te obliga a apostar al talento de la gente. Ahí está nuestra verdadera mina. Por eso el énfasis en la educación. Y eso significa que, por supuesto, va a haber petróleo, pero ya Venezuela no va a ser economía petrolera. Lo que no hicimos por virtud, la necesidad nos va a obligar a esa virtud productiva. Cuando decíamos antes, mira, y vinieron los italianos, los portugueses, y les ha ido bien, vinieron con lo que tenían. Ah, pero es que la necesidad ayuda a ser virtuoso. Fueron trabajadores porque no tenían salida. Mire, en Madrid tuve yo una reunión con venezolanos reunidos en torno a Fe y Alegría para que colaboraran. Y españoles que trabajan en Entre Culturas, que es un centro de los jesuitas de colaboración, de ONGs, colaboración humanitaria, que conocen todos los países, y me dicen, oye, ¿y cómo explicas tú que estos venezolanos tengan tantas iniciativas? Porque había uno que hacía tequeños, el otro, y le ha ido muy bien. ¿Sabes cómo se explica? El venezolano tiene talento, pero aquí se junta el talento que tiene dentro con la necesidad. La necesidad está... Si estuviera en Venezuela no estaría haciendo eso. Ah, porque no necesitamos, porque tenemos renta petrolera. Entonces hay que juntar el talento que sí existe en Venezuela. Yo he visto a los venezolanos fuera, por ejemplo los de la UCAP compitiendo en inglés, en debates internacionales, y han quedado de primeros, y de otras universidades también. El talento está. Y yo siempre pongo el ejemplo del béisbol. ¿Por qué tenemos 100 peloteros en las grandes ligas? Ah, ¿porque vienen de sectores ricos? No, la mayoría viene de sectores muy pobres, porque desde pequeño dijeron, yo quiero llegar a las grandes ligas. Y yo significa, yo me voy a entrenar, voy a jugar, y voy a sacar de esa cualidad que tengo dentro, y eso es lo que nos ha llevado al éxito, y ahora nos está llevando al éxito en el fútbol con la sub-20. Bueno, eso es también en todo lo demás, en la economía. En ese sentido, ¿va a haber petróleo en Venezuela? Habrá, pero ya no seremos país petrolero. Será una palanca de apoyo, pero de verdad, tenemos que apostar. Lo que pasa es que no acabamos de creernos. Tenemos que apostar al talento. Y no solamente el talento que tiene este doctor, porque tiene 3 doctorados, sino de ese muchacho que si usted no le da las oportunidades, se va a perder. Y ese muchacho son 5 millones, 6 millones, 7 millones de muchachos. Padre Luis Ugalde, se nos ha terminado el tiempo de esta serie de entrevistas. Siempre vamos a seguir conversando. Su mensaje en ese día después de la incertidumbre. Bueno, mi mensaje fundamental es que tenemos que empezar cuanto antes. Yo sería feliz. No se puede perder tiempo. No se puede perder tiempo. Yo sería feliz si mañana me dijeran, no va a haber constituyente, y si me dijeran, no va a haber manifestaciones de calle, no va a haber más muertes, porque por un milagro nos pusimos a construir. O sea, digamos, la reconciliación para la reconstrucción. Nos unimos en la reconstrucción. Eso es lo que yo estudié en Alemania, viví una Alemania reconstruida después de un desastre absoluto y de una ideología tan nefasta que dominó como fue el fascismo. Entonces, yo creo que en Venezuela, en este momento, la gente dentro de su corazón sabe que el odio no nos lleva a ninguna parte, que el andar obsesionado a ver a quién le voy a cortar el cuello, sino puentes, cómo sumamos, cómo reconocemos al otro, cómo nos sentamos a cosas muy concretas y cómo hacemos una política subordinada, del color que sea, pero subordinada a esa urgencia del país en el cual estamos unidos. Y yo pido la bendición de Dios para eso, porque eso es
El espíritu cristiano de fondo es eso: ama al prójimo como a ti mismo. Y los jóvenes, cuando arriesgan la vida, está aquello que dijo Jesús, esa convicción. Cuando van te dicen, bueno, a lo mejor yo no regreso, me matan, pero van. ¿Qué significa? Jesús dice, dar la vida por otro no es perderla sino ganarla, aunque parezca que la pierdes. Y gente que no tiene formación cristiana especial, pero tiene su intuición interior, que está trabajando para que mañana sus hijos, sus vecinos o los pobres de hoy, los exiliados, tengan lugar. Bueno, ese es el gran reto, y entre todos tenemos que poner esa bandera como en el primer lugar, que es la única que nos va a ayudar a superar los resentimientos y los pleitos pendientes. Gracias al padre Ugalde, Luis Ugalde, coordinador del Centro de Reflexión y Planificación Educativa, por iniciar pues esta serie de entrevistas un día después de la incertidumbre. Padre, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a todos los oyentes. Quizá he hablado mucho, pero me parece que hay unas cuantas cosas que no debemos esperar que vengan de fuera. Tiene que venir la ayuda y tenemos que abrirnos. Pero lo importante es creer que sí podemos, que sí tenemos, y convertirnos unos para otros en oportunidades, no en enemigos. Muchas gracias. Muchas gracias.